En la misma resolución que se viene comentando, la Suprema Corte puntualiza la forma en que los jueces deben proceder al implementar este mandato. 31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país se integra de la manera siguiente. Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 1 y 133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Fíjense qué importante. El primer parámetro de contrastación para hacer ese control de convencionalidad, y yo diría incluso ex oficio, porque abogados estudiosos que seguramente vinieron a este seminario ya están en su cabecita planteando cómo van a ser agravios, cómo van a ser conceptos de violación, ¿verdad? Involucrando, pues desde luego, la tutela efectiva de los derechos humanos consagrados en los tratados. Entonces, si se los hacen valer, pues desde luego que hay que atenderlos, pero además se debe hacer en suplencia de la deficiencia de la queja, ex oficio, dice la Corte Interamericana. El primer parámetro es ese bloque, derechos humanos contenidos en la Constitución, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Entonces, el primer parámetro es conocer, pues, el contenido de los derechos humanos que consagra la Constitución mexicana y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Eso me da mucha tranquilidad porque yo estaba muy angustiado en mi libro de garantías, tanto esfuerzo, 15 años dando clases de garantías individuales. Digo, bravo por la Corte, ¿verdad? Finalmente, este esfuerzo de explicar las garantías con la interpretación del Poder Judicial de la Federación, pues va a ser efectivo, ya no solo para los compañeros que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, sino para los que laboran en todos los tribunales del país. Es el primer parámetro, los derechos humanos consagrados en la Constitución, con su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Y aquí empiezan a haber problemas. Yo por ahí oí a una persona, pues de una oficina de las Naciones Unidas en México, que dijo textualmente, el arraigo en México tiene sus días contados. Dice, nada más falta que se presente en la vía adecuada para que un juez, en ese control de convencionalidad ex oficio, reconozca lo que incluso jurisprudencia de la Corte ha reconocido respecto al arraigo. Entonces, pues aquí está el parámetro, y ahí no tiene que ir dar muchas vueltas, ni tener que hacer muchas cuestiones para llegar a esta conclusión. Claro, si esto se respalda en observaciones y comentarios, en este diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos del que hablamos primero, si hay un tema en el que se insiste mucho, es en el arraigo, de que debe desaparecer el arraigo. Yo en lo personal no estoy muy convencido del problema de violación de derechos humanos por el arraigo. Yo creo que más bien es la forma en cómo se implementa el arraigo. Finalmente digo yo, ¿qué diferencia hay? Finalmente es un juez el que está controlando el arraigo. En los Estados Unidos detienen a una persona, lo tienen 4 o 5 años en la cárcel esperando proceso, pero también está en la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay? Pues es que no es igual al sistema americano. Bueno, quizá no es igual, pero hay un control judicial, incluso limitado, en el arraigo. Yo nada más les pregunto, ¿qué va a hacer la Procuraduría General de la República sin arraigo? Y más grave, ¿qué va a hacer la sociedad mexicana sin arraigo? Ahí viene el demonio. No saben lo que hicieron. Los diputados y senadores no saben lo que hicieron con esto. No saben lo que hicieron. Qué bueno para México, finalmente, pero aguas, hay temas de seguridad pública, ahorita muy sensibles, que deben tener su cauce. En el seminario se comentó por ahí la sentencia de un magistrado de apelación que, haciendo un control de constitucionalidad ex oficio, dejó en libertad a una persona, un magistrado en apelación en Nuevo León. Bueno, y dice uno, bueno, ¿y qué tal si se equivocó en ese control de convencionalidad ex oficio? ¿Qué hace el Ministerio Público? Pues nada,
no hay amparo del Ministerio Público, se acabó, fin de la historia. Yo creo que aquí falta que en la legislación penal se haga una instancia como de revisión penal en estos únicos casos, para que finalmente, ahí ahora sí, control concentrado, se junte control difuso con control concentrado y sea un órgano de control constitucional que diga, lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal, te revoco tu sentencia y síguele con lo demás. Nada más esto, lo que en España es muy cercano a la cuestión de constitucionalidad, muy cercano. Pero hace falta esto, para poder, aquí tenemos estos riesgos para que esto opere. Y en estos tiempos yo creo que es digno de tomarse en cuenta. Adelante, el siguiente parámetro de contrastación. Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte cuando el Estado mexicano no haya sido parte. Entonces, está claro que las sentencias de la Corte en los casos donde México ha sido parte es obligatorio. En los casos donde México no ha sido parte, la Suprema Corte dice que es orientadora. Pero orientadora, pues es el estándar internacional, ¿para dónde me hago? Adelante. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. Estamos comentando el expediente de varios, esto es textual de lo que dice la Suprema Corte. Adelante. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone realizar 3 pasos. A. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. A ver, primer parámetro, son los pasos que el juez debe hacer para ese control de convencionalidad ex oficio. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las autoridades, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, el texto de la ley me permite hacer una interpretación pro mí, ¿verdad? No desaplico esa ley, sino la interpreto, ¿verdad? Favoreciendo la audiencia, la legalidad, el debido proceso, la justicia pronta y expedita, la tutela judicial, etc. ¿Verdad? Hago esa interpretación conforme en sentido amplio. Adelante. B. Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Y finalmente. C. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Entonces, está claro que cuando el juez advierta que la ley que va a aplicar, pues podría ser violatoria de derechos humanos, ya sea consagrados en la Constitución o en los tratados, pues debe tratar de hacer, ¿verdad?, estos ejercicios en 2 pasos, una interpretación conforme en sentido amplio, una interpretación conforme en sentido restringido, y finalmente, pues es que esta ley es abiertamente inconstitucional, pues la inaplico al caso concreto y se acaba. Pero pues debe hacer el intento de realizar los 2 pasos siguientes.
Y bueno, yo creo que pues precisamente es algo de las labores de los juzgadores que normalmente estamos acostumbrados a hacer, pero ¿qué pasa cuando el texto de la ley pues no admite otra interpretación más que la gramatical, y la interpretación gramatical pues es contraria a los derechos humanos? El tercer paso, la inaplicación de esa ley. Adelante. Así, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, así como las observaciones, recomendaciones y comentarios generales del Consejo de Derechos Humanos y de los Comités de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contra la tortura, para la eliminación de la discriminación racial, para la eliminación de discriminación de la mujer, de los derechos de los niños, de los trabajadores migratorios, de las personas con discapacidad, todos de la Organización de las Naciones Unidas, creados por mandato expreso de los tratados internacionales relativos, se convierten en fuente orientadora para fijar el sentido y alcance de los derechos humanos. En la investigación que hice desde luego, yo ya sabía que esto venía, y bueno, lo que va del año llevo investigando estos temas, encontré dos documentos muy importantes de Naciones Unidas que están en el CD, que es una compilación de observaciones generales de los distintos comités de Naciones Unidas, que están sistematizados, desde luego, por comité y por materia. Entonces, incluso, como pueden ver ya en el documento, pues faltan 2 o 3 que son los más recientes de las observaciones de cada comité, pero ahí permite advertir muy fácil cuál es el estándar de cada uno de